Hola, sean todos muy bienvenidos a la ayudantía 4 de Mecánica de Fluidos. Esta ayudantía va a tratar sobre fuerzas sobre superficies curvas. Mi nombre es Macarena Turrilla y está mi mail por si me quieren mandar cualquier duda después. Como forma de repaso, en la ayudantía pasada vimos que había una fuerza horizontal, que era la presión sobre el centro de gravedad del área proyectada por el área proyectada. Había una fuerza vertical sobre la superficie, que era el gamma del fluido que ejerce la presión por el volumen elemental que hay entre la superficie que se está estudiando y la superficie libre del agua. Por último vimos el punto de aplicación de las fuerzas horizontales que se calculaba con esta fórmula y que había que tener cuidado porque en el fondo entregaba una distancia a la que se aplica el punto, o sea, la fuerza horizontal, pero desde la superficie libre hacia abajo. Entonces, si yo estoy trabajando con un eje que está a profundidad, voy a tener que hacer el cambio correspondiente, ya que esta distancia es desde la superficie libre. Luego tenemos algo nuevo para esta ayudantía, es la fuerza sobre cuerpos sumergidos, ¿ya? Y la fuerza que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido se denomina fuerza de empuje o flotación. Es una fuerza vertical hacia arriba, que es igual al peso del fluido que es desalojado cuando el objeto se sumerge, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene esto? Vamos a ver que en el dibujo hay una superficie superior del objeto, donde el fluido ejerce una fuerza hacia abajo, que es esta, igual a la columna de agua sobre la superficie, que en el fondo es esta columna de agua, ¿ya? Y sobre la superficie inferior, la superficie 2, se ejerce una fuerza hacia arriba igual a toda la columna de agua que hay sobre esa superficie, ¿ya? Incluyendo el volumen de adentro del objeto. Así, si restamos la fuerza total sobre el fluido hacia abajo y hacia arriba, nos va a quedar que la fuerza total sobre el fluido es una fuerza hacia arriba, que es igual a gamma por el volumen del objeto en el fondo. Y ahí nos queda que en el fondo va a ser como el peso del volumen de fluido que es desalojado. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio. El problema 1. Un buque crucero posee un acuario de forma cúbica, que es este que se muestra en la figura, tiene una arista A y está atravesado en una esquina por un túnel de observación. El túnel tiene forma cilíndrica de diámetro D, mostrado en la figura, tal que un cuarto de la superficie no está en contacto con el agua. ¿Ya? Si podemos ver este cuarto de acá, no está en contacto con el agua. Entonces, primero vamos a calcular la componente vertical resultante sobre la superficie del túnel, después la componente horizontal del resultante sobre la superficie del túnel y su punto de aplicación. Luego, al navegar al mar abierto, el oleaje causa que el buque y por lo tanto el acuario empiecen a oscilar verticalmente según esta función. Y nosotros debemos escribir la expresión para la componente horizontal de la fuerza del resultante sobre el túnel como una función del tiempo t. Entonces, esta función lo que va a pasar es que va a generar una fuerza másica, ¿ya? Y porque va a haber como una aceleración externa que va a estar generando como un movimiento en el fluido, ¿ya? Entonces, bueno, después vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Pero por ahora tienen que saber que en el fondo esta oscilación va a generar una fuerza másica. Después en la D vamos a tener que las luces del buque calientan el agua superficial del acuario, bajando así su masa específica con respecto al agua de fondo. Deriva una expresión para la presión del agua en el acuario si la masa específica incrementa con la profundidad, ¿ya? Entonces vamos a tener una masa específica variable. Ya, vamos a resolver la A primero. Entonces, para calcular la fuerza vertical que hay sobre el túnel, que ejerce el agua sobre el túnel, primero tenemos que notar que hay una parte del acuario sumergida y otra no. ¿Ya? Entonces, la parte sumergida lo vamos a calcular con lo último que vimos.
¿Ya? Entonces vamos a ir primero con el lado izquierdo que sí está sumergido en el agua. Ya. Entonces, como vimos, vamos a tener este lado izquierdo que está sumergido, me quedo es el medio círculo, y vamos a ver que sobre la superficie de abajo, ¿ya? Va a haber fuerzas hacia arriba, como habíamos visto, ¿verdad? Y esas fuerzas hacia arriba van a ser equivalentes a todo este volumen de agua que está por encima de esta superficie, ¿sí? Después, bueno, sabemos que esto, como habíamos dicho, iba a ser una fuerza hacia arriba, ejercida en el fondo por toda el agua que está por debajo de la superficie, pero la fuerza va a ser igual a la de esta columna de agua, ¿ya? Entonces vamos a tener la superficie de arriba, que va a recibir una fuerza, como habíamos visto, igual a toda esta columna de agua, y va a ser una fuerza hacia abajo, ¿ya? Entonces, como esta es una fuerza hacia arriba y esta es una hacia abajo, en el fondo se van a restar, y me va a quedar que la fuerza es igual al peso del volumen sumergido. Y va a ser hacia arriba porque la fuerza hacia arriba es más grande. ¿Sí? Entonces, esta es la columna de agua sobre la superficie inferior, esta es la columna de agua sobre la superficie superior, ¿ya? Entonces, finalmente, como habíamos dicho, la fuerza vertical del lado sumergido va a ser igual a gamma por el volumen del cuerpo sumergido, que en este caso es pi por r, que es de medios, porque el diámetro es d, elevado al cuadrado, que es esta área, y como es un cilindro y el acuario completo es cuadrado, en el fondo lo que va hacia adentro, el ancho que va hacia adentro es A, ¿sí? Entonces nos va a quedar A, rho, G, pi, d al cuadrado, partido por 8. Ahí acá me faltó un medio, porque es el área de medio círculo. Ahí sí me queda bien. ¿Ya? Entonces este un medio viene que esta es el área del círculo, pero estamos usando solamente medio círculo. ¿Ya? Ahora vamos a ver la fuerza vertical sobre el lado que no está sumergido del túnel, ¿sí? Ya, entonces en el túnel teníamos este lado que está sumergido y esta parte que no está sumergido y que tiene una columna de agua encima, ¿sí? Esta parte no recibe presión por parte del agua. Ya, entonces vamos a ver que la fuerza sobre este cuarto de círculo que está bajo el agua es simplemente una superficie que tiene una columna de agua encima, entonces tenemos que ver cuál es la fuerza vertical que ejerce esta columna de agua que está por encima de esta superficie. ¿Sí? No es lo mismo que habíamos visto antes porque en el fondo todo esto estaba sumergido y tenía agua por arriba y por abajo. ¿Ya? Eso se trata de estar sumergido. Esto tiene solamente agua por arriba. ¿Ya? Y es una fuerza hacia abajo. Ejerce todo este volumen. Pero este volumen es medio complicado. Entonces primero vamos a calcular todo todo el volumen, ¿sí? Que en el fondo este volumen mide A hacia adentro, acá mide de medios, y aquí mide A menos B,
que imagínense que acá está el cuarto de, ¿sí? Esto mide de medios, acá que está como la otra parte, mide D, y todo esto mide A. Entonces, esto mide, o sea, esto mide A menos D, ¿sí? Esto mide A, y esto sabemos que mide de medios. Entonces le vamos a restar después vamos a calcular la de este que está acá abajo, este paralelepípedo, y le vamos a restar el volumen que está aquí, para obtener este cachito acá adentro. ¿Sí? Entonces, va a quedar un poco largo, pero primero vamos a calcular este paralelepípedo acá arriba, que es A menos D, por A por D medios, más el paralelepípedo que está acá abajo, menos el volumen que está acá dentro de este cuarto de esfera. Entonces va a ser D medios por D medios, D medios por D medios, por A hacia adentro, menos el cuarto de círculo, que es pi r cuadrado, por A, que es hacia adentro, partido en 4, porque es un cuarto de círculo. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá y les voy a escribir cómo queda el resultado de todo esto. La fuerza vertical sobre el lado no sumergido es igual a al cuadrado medios por D menos a D al cuadrado medios más a D al cuadrado partido en 4 menos pi a D partido en 16. ¿Ya? Como habíamos visto, esta fuerza sobre un cuarto de superficie es una fuerza vertical hacia abajo, entonces esta es una fuerza negativa, digamos, hacia abajo, y la que habíamos calculado antes sobre el cuerpo sumergido, las fuerzas sobre el cuerpo sumergido son hacia arriba. Entonces, la fuerza vertical total va a ser la fuerza vertical sobre el sumergido menos la fuerza vertical sobre el no sumergido. ¿Sí? Y eso va a quedar que es 3 partido en 16 pi d al cuadrado a por rho por g menos a al cuadrado de tienen 2 rho g más a d al cuadrado cuartos. Entonces ahí tenemos la fuerza vertical total sobre el túnel del acuario. Ahora vamos por la B. Ya, entonces ahora vamos a calcular la fuerza horizontal sobre el túnel. Y es importante notar que aquí también vamos a tener una parte que está sumergida y otra que no, ¿verdad? Porque tenemos esto. Y el túnel va a estar acá. Entonces, toda esta parte va a estar sumergida porque va a tener agua por acá y agua por acá. Entonces va a haber agua ejerciendo fuerza desde acá y fuerza desde acá. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que se me olvidó mencionárselos al principio, cuando tratamos con cuerpos que están completamente sumergidos, las fuerzas horizontales se van a contrarrestar, porque en el fondo va a haber una presión que viene desde un lado y una presión que viene desde el otro, que va a tener el mismo valor porque va a estar actuando a la misma profundidad y va a actuar sobre el mismo área proyectada, por lo tanto se van a contrarrestar. Pero tenemos este lado de la superficie que no tiene agua, que haga una fuerza por acá que la contrarreste. Por lo tanto, aquí sí vamos a tener una superficie que va a estar recibiendo una fuerza horizontal. ¿Ya? Entonces, acá arriba se elimina, se contrarrestan, por lo tanto la fuerza horizontal es 0. En la parte sumergida
y vamos a calcular la fuerza horizontal sobre el lado no sumergido, ¿sí? Entonces, recordando, la fuerza horizontal es igual a ρg por la profundidad a la que se encuentra el centro de masa de el área proyectada por el área proyectada. ¿Ya? En este caso el área proyectada mide de medios, que es esto, por A hacia adentro. ¿Sí? Entonces el área proyectada va a ser de medios por A hacia adentro. ¿Sí? Entonces el área proyectada en el fondo es un área que está así, que mide de medios acá y A hacia adentro. Entonces, como es simétrico, es un rectángulo, el centro de masa va a estar en medio y va a estar a una profundidad de A menos D. Ya, acá tengo A. ¿Sí? Y la profundidad a la que va hasta el centro de masa, que es esta, en el fondo es A menos D medios cuarto. ¿Ya? A ver, voy a hacer otro dibujo para que se entienda mejor. Tengo mi túnel acá, ¿verdad? El acuario está acá. Esto va a medir A. Y el centro de masa, aquí, esto vale de medios, y el centro de masa va a estar acá, a de medios cuartos, o sea, de cuartos. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la profundidad a la que se encuentra el centro de masa, es A menos de medios cuartos. O sea, de cuartos, perdón. ¿Ya? Entonces ahora podemos calcular la fuerza horizontal, que va a ser igual a, o sea, la TC, va a ser igual a menos de cuartos. El área proyectada va a ser de medios por A, chica, y la fuerza horizontal va a ser ρ por G por A menos de cuartos por de medios por A. ¿Ya? Y eso si lo arreglamos nos va a quedar ρg por A al cuadrado de medios menos A de al cuadrado cuartos. Eso. Va, nada que ver. Me equivoqué. Acá es octavo. Ahí sí. Ya, ahora vamos con el punto de aplicación de esta fuerza horizontal. ¿Cómo que tengo? Ya, entonces para el punto de aplicación nosotros sabemos que la fórmula es la profundidad del centro de gravedad más el momento de inercia partido de la profundidad del centro de gravedad por el área proyectada. Ya, nosotros ya sabemos que este, bueno, es un tema de notación, pero es lo mismo que el HC que estábamos trabajando, que es A menos de cuartos. El área proyectada es de medios por A. Y el momento de inercia, nosotros nos acordamos que para rectángulos es A por B al cubo, partido en 12, donde B es el que es perpendicular al eje de rotación. Entonces, vendría siendo de medios. ¿Sí? Entonces el momento de inercia va a ser
A por D al cubo partido en 96. ¿Sí? Porque en el fondo es 8 por 12. Entonces, el ZC va a ser igual a menos de cuartos más a d al cubo partido en 96 por a menos de cuartos por el área proyectada, que es a de medios. ¿Ya? Entonces, si arreglamos todo esto, nos va a quedar que ZC es igual a menos de cuartos más d al cuadrado partido en 12, 4 a menos b. Ahí hicimos algunos cambios, hicimos algunas factorizaciones para que nos diera, pero eso lo pueden hacer ustedes a partir de esta y luego confirmarlo. Ya, entonces vamos con el inciso C. Entonces, si recuerdan, en el inciso C nos decían que al navegar en mar abierto el oleaje causaba, o sea, había un oleaje y había una oscilación vertical que era según esta función, ¿sí? Entonces yo les explicaba que lo que va a causar esto es una fuerza másica alrededor, igual que la gravedad, por ejemplo. Entonces esta fuerza másica va a cambiar las presiones que se ejercen. Como nosotros sabemos que, por ejemplo, la ley hidrostática dice que P es igual a ρ por la fuerza másica menos G. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que calcular la fuerza, que en el fondo es calcular horizontal, que en el fondo es esta presión que va a causar esta fuerza másica, que aparte, o sea, va a haber una presión causada por la fuerza másica y por la aceleración de gravedad, y va a cambiar la fuerza horizontal que habíamos calculado antes. Lo que no cambia es la profundidad a la que se encuentra el centro de gravedad y el área proyectada. Entonces, para calcular esta fuerza másica que genera esta oscilación, tenemos que derivar 2 veces para sacar la aceleración. Y vamos a tener que, si derivamos 2 veces respecto al tiempo, nos va a quedar que FA va a ser igual a menos A por 2pi partido en T, elevado al cuadrado, seno de 2pi T partido en... Uy, se me acabó el espacio. Ya lo voy a escribir acá abajo. Esta FA, entonces va a ser menos A 2pi partido en T grande al cuadrado por seno de 2pi T. ¿Ya? Porque al derivar el seno me va a dar coseno, al derivar el coseno me va a tirar un negativo, me va a volver al seno, y en el fondo lo que acompaña la derivada de lo de adentro va a salir 2 veces por fuera, por eso va a estar al cuadrado. Entonces, vamos a tener que la fuerza horizontal va a depender del tiempo y va a ser igual a ρ por la profundidad del centro de gravedad, por el área proyectada, o sea, ρ por la profundidad del centro de gravedad, por las fuerzas mágicas, por el área proyectada. ¿Sí? Entonces eso nos va a dar que es A por de medios, que es el área proyectada, por la profundidad del centro de gravedad, por ρ, por
las fuerzas básicas que están involucradas. ¿Sí? Y eso es todo para la C. Ahora vamos con la D. Entonces, lo que pasa con la D es que nos dicen que las luces del buque se calientan y genera que el agua superficial, o sea, la que está alrededor del acuario, baje su masa específica con respecto al agua que está en el fondo. Y nosotros tenemos que derivar una expresión para la presión del agua del acuario si la masa específica incrementa con la profundidad Z, según esta función que nos dan acá. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que como la única fuerza básica actuando en esta situación, ya que estamos en el caso base, no vamos a incluir la fuerza básica en D, va a ser, la ley hidrostática nos dice lo siguiente. Entonces, esto nos dice que la presión va a solamente depender de Z. Entonces, cuando integremos, solo vamos a tener una presión en función de Z y que este ρ es variable. Entonces, para saber la presión, tenemos que integrar de Z0 a Z, aquí al menos del G, tenemos que integrar este ρ de Z en dz. Entonces, cuando integremos, nos va a quedar menos G por ρ0 por Z, que es la integral de la constante, más beta por Z al cuadrado partido por 2, y todo evaluado desde Z igual a 0 a Z. Entonces nos va a quedar que la presión en función de Z es igual a menos ρ0 G Z más, porque es menos, o sea, menos, ¿qué digo? Dado 2 partido en 2. Y esto es una presión relativa. Entonces, después de valor en 0, esto me va a dar 0. Entonces, esta es la presión en función de Z. Eso fue el ejercicio 1 de la ayudantiva 4. Espero que les haya gustado y cualquier duda me la mandan al mail.